Mentes claras. Necesitan mente clara y enérgica para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Si siguen una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer y por ello debilitan las facultades intelectuales, no estiman la salvación y la vida eterna como para que los inspiren a conformar su vida con la de Cristo, ni harán los esfuerzos fervorosos y abnegados para conformarse con la voluntad de Dios que su palabra requiere y que necesitan para que les den la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 61. El sistema gastrointestinal es uno de los sistemas más inteligentes del cuerpo. El tracto digestivo tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, que tiene su propio cerebro, el segundo cerebro, otro de los nombres que recientemente viene recibiendo el intestino. De hecho, el tracto gastrointestinal es capaz de actuar por su cuenta sin tener que enviar señales neuronales al cerebro o a la médula espinal para regular sus acciones. Por ejemplo, cuando ingerimos alimentos y estos llegan al estómago, el reflejo gastrocólico envía información desde el estómago, donde nuestra comida está, al colon. Gracias a esta señal, el colon empuja y excreta el contenido en su interior con el fin de vaciarse y crear espacio para la nueva comida que ingerimos. Es por eso que poco tiempo después de comer nos sentimos con ganas de ir al baño, no porque los alimentos que hemos ingerido recientemente ya hayan sido digeridos y estén abandonando el cuerpo, sino porque los alimentos que se ingirieron hace horas, a lo mejor el día antes o hace 2 comidas, están saliendo para hacer espacio a los nuevos. Así que si en las 2 o 3 horas después de comer no se ha podido evacuar, quiere decir que hay algún tipo de problema, pasajero o crónico, con nuestro sistema gastrointestinal. Otro tipo de controles en el tracto gastrointestinal son los controles hormonales. Las hormonas son sustancias que secretan los tejidos y glándulas de nuestro cuerpo y que luego pasan a través de la sangre y los vasos sanguíneos para dirigirse a algún órgano o tejido y causar un efecto. Por ejemplo, la gastrina, una hormona producida en las células mucosas principales del estómago, estimula la formación de ácidos y enzimas y la motilidad de sus paredes en presencia de comida para realizar la digestión estomacal del bolo alimenticio y transformarlo en la papilla, quimo, que más tarde hará llegar al duodeno. Una vez que el quimo llega a nuestro duodeno, la secreción gástrica se reduce y una nueva hormona, la secretina, se libera desde el duodeno al torrente sanguíneo. Esta hormona va a dirigirse primero al páncreas, donde hará que éste libere sus jugos alcalinizantes y enzimas en el duodeno. Y segundo, al estómago, para que éste detenga la producción de ácido.
enzimas digestivas y su movimiento gracias a la presencia de secretina. La otra hormona liberada en el duodeno es la colecistoquinina y aparece por la llegada del quimo con su pH ácido. Esta hormona se libera en nuestra mucosa intestinal y se dirige primero al páncreas para estimular la liberación de enzimas, lipasa y o amilasa, y segundo a la vesícula biliar para hacer que ésta se contraiga y bombee la bilis acumulada en su interior en el intestino y así ayudar a emulsionar el quimo. Finalmente, esta hormona llega al estómago a fin de reducir aún más su movilidad. Y todos estos procesos se realizan de manera autónoma e independiente de nuestro primer cerebro en la cabeza. El sistema nervioso entérico también contiene toda una colección de células nerviosas o neuronas que se encuentran en las paredes intestinales, empezando desde el esófago y extendiéndose a lo largo de todo el tracto intestinal hasta llegar al recto. El sistema gastrointestinal es el motor que transforma la energía de los alimentos en una forma de energía que podemos usar. Sin esta función, la vida en nosotros no podría existir. Pero su función va mucho más allá de la digestión. La absorción de nutrientes, la traslación del contenido en los intestinos de un extremo duodeno a otro recto, hasta excretarlo, o la producción hormonal, procesos todos realizados con una marcada independencia del cerebro y del sistema nervioso central. Es más, el segundo cerebro tiene un papel primordial en la regulación de nuestros estados de ánimo y nuestra salud emocional. Este sistema, más neuronas que toda nuestra médula espinal, con más de 100 millones de neuronas, el sistema nervioso entérico supone, a excepción del sistema nervioso central, la mayor reunión de células nerviosas, neuronas, del cuerpo humano y está unido al centro de sensaciones del cerebro a través del nervio vago. Esta conexión de los dos cerebros, uno más emocional y otro más lógico, podría explicar por qué a veces las emociones las sentimos reflejadas en la zona del estómago, o por qué comer produce una sensación tan marcada de placer, disfrute y satisfacción. El 90% o más de la serotonina producida en nuestro organismo se produce en el intestino. Más de la mitad de la dopamina en nuestro cuerpo se encuentra también en el intestino y no en nuestra cabeza. Estas dos sustancias químicas, la serotonina y la dopamina, tienen un papel muy importante en la regulación de nuestros estados de ánimo y dependen de un intestino sano y bien cuidado, donde no debiera existir el malestar de la putrefacción, la fermentación o el enracionamiento de los alimentos mal digeridos. Es decir, que nuestras emociones y por tanto nuestra salud emocional y psíquica están relacionadas con el bienestar de nuestro segundo cerebro, tanto o incluso más
que con el primero. Pero también hay otros muchos problemas causados por un mal funcionamiento del intestino, como el síndrome del colon irritable, el reflujo de ácido, las náuseas, la hinchazón y el dolor abdominal sin motivo aparente. El sistema nervioso entérico en las mujeres parece ser más sensible a los cambios y la salud. En parte esto podría estar relacionado con los cambios hormonales. Una alimentación basada en alimentos fisiológicos no solo puede prevenir dolencias digestivas, sino otras enfermedades derivadas como la elevada predisposición al padecimiento de afecciones infecciosas, dolencias articulares, inflamación y procesos de autoinmunidad. En el intestino grueso, la microbiota o flora intestinal se ocupa de la desintegración de los componentes alimenticios no digeribles, como la fibra y sus carbohidratos complejos que nuestras enzimas y jugos no son capaces de digerir. Esta fibra y estos carbohidratos no digeribles nos sirven como esponja que ayudará a arrastrar material de desecho al final del proceso digestivo, como el colesterol, las sales biliares y otras sustancias tóxicas, pero también sirven como alimento para nuestra microbiota, que formará ácidos grasos de cadena corta que sirven a las células intestinales como sustancias nutritivas necesarias para su vida y salud. Los alimentos más densos en este tipo de fibra beneficiosa son sobre todas las capas que envuelven los cereales integrales, las bayas y las coles, los frutos secos y las frutas desecadas. Una alimentación rica en fibra, alimento prebiótico, contribuye a la prevención del cáncer del intestino, actuando de manera natural en su vaciado, regulando las deposiciones, reduciendo los gases e incrementando así el bienestar. Conseguiremos este efecto incluyendo al menos 30 gramos de fibra al día en nuestra dieta. Podemos conseguir esos 30 gramos de fibra con 200 gramos de frutas y verduras crudas o con 100 gramos de cereales integrales. Aunque las frutas y verduras son los verdaderos alimentos biológicos y fisiológicos del ser humano y muchos más antioxidantes que los cereales. Pero para mantener sana y controlada la microbiota, no solo hay que añadir alimentos saludables ricos en fibra a nuestra dieta, sino que hay que evitar excesos y descartar los no saludables, como el consumo de carbohidratos simples refinados, como harinas refinadas y azúcar blanco. La fibra de las verduras y frutas muy cocinada pierde esta capacidad prebiótica que sí tiene cuando están crudas o simplemente ligeramente cocinadas al dente, a temperaturas bajas, al vapor o salteadas. Aparte de los alimentos prebióticos, los probióticos son gérmenes vivos, bacterias que existen en los fermentados y que favorecen la salud del sistema inmunitario del intestino. Aunque los podemos incluir en nuestra dieta, muy pocos de ellos, o incluso puede que ninguno, sobreviva a la acción de los pH del estómago,
Por eso mismo, la manera más eficaz de mantener el equilibrio de microbiota intestinal es a través de los alimentos prebióticos y los hábitos de vida y alimentación saludables que no la destruyan. Aunque se achaca a la edad, la pesadez intestinal y el estreñimiento, estos efectos suelen ser más bien fruto de largos periodos de descuido continuado, del uso de medicamentos, de los cambios hormonales, del estrés o de la falta de líquido. Con una dieta equilibrada, rica en vegetales crudos, hidratándonos correctamente, bebiendo agua solo fuera de las comidas, sin mezclarlas con los alimentos, adoptando hábitos diarios saludables, respetando los ritmos circadianos, combinando bien los alimentos, incluyendo en nuestra dieta, a ser posible, solo alimentos fisiológicos y biológicos. Conseguiremos también no perturbar la salud de los otros órganos vitales tan importantes de nuestro tracto gastrointestinal y no solo de nuestros intestinos, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. También es importante evitar comer mucho, muy graso, muy dulce o muy salado. Comer con prisas, con ansiedad, sin disfrutar y sin masticar. También es necesario evitar el sobrepeso, ingerir medicamentos de manera crónica. Hay que hacer ejercicios moderados, preferiblemente en ayunas. El sistema nervioso nos permite percibir la vida, creando a partir de estas experiencias nuestro comportamiento, pero sobre todo realiza muchas funciones de nuestro cuerpo de las cuales no somos conscientes. Estas funciones pueden ser categorizadas de diferentes maneras. Podríamos dividirlas en dos categorías principales. Funciones básicas frente a funciones superiores. Una disfunción de las funciones del sistema nervioso puede acabar produciendo algún tipo de anomalía o síndrome. Las funciones básicas del sistema nervioso son llevadas a cabo por el cerebro y la médula espinal en el sistema nervioso central, llamado así por estar ubicado en el centro del cuerpo. Las funciones superiores del sistema nervioso serían las llevadas a cabo por el sistema nervioso periférico, compuesto por los nervios craneales y los nervios espinales que se extienden desde el cerebro y la médula espinal a través del torso y hacia lo largo de las extremidades. Las funciones básicas del sistema nervioso se podrían dividir en tres grandes categorías, desempeñadas por amplias áreas del sistema central y el periférico. En primer lugar, las funciones motoras que controlan el músculo esquelético. Al afectar al músculo unido a la estructura ósea, las funciones motoras tienen que ver con el movimiento, el tono y la postura. En segundo lugar, las funciones sensoriales. Estas incluyen todos los sentidos, no solo los 5 sentidos tradicionalmente conocidos, sino todo lo que el sistema nervioso puede detectar. Podemos dividir los 5 sentidos tradicionales en subcategorías o subsentidos más precisos.
Así tendremos los sentidos de la visión, el oído, el olfato, el gusto, pero también un sentido localizado en el oído interno, el sentido vestibular, relacionado con el equilibrio y el control espacial. También tendríamos los múltiples sentidos del cuerpo, llamados sentidos somáticos, que están estrechamente vinculados con los ojos, el sistema de la piel, el músculo esquelético, los huesos y articulaciones, los órganos internos y el sistema cardiovascular. Estos incluyen el sentido del tacto, la posición de las partes del cuerpo, las vibraciones, el dolor, la temperatura y la presión muscular. En tercer lugar, las funciones automáticas que no requieren de nuestra participación consciente y que comprenden los reflejos, la circulación, la respiración, la digestión, etc. Las funciones superiores del sistema nervioso son llevados a cabo por las diferentes partes del cerebro. También podrían dividirse en 3 grandes categorías. El primer tipo de función, la cognición, no es únicamente la función de pensar del cerebro, sino también la del aprendizaje, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, como pueden ser la creación de metas, la organización de los comportamientos para alcanzar esas metas, etc. El segundo tipo de funciones serían las emociones, cómo nos sentimos. El tercer tipo sería la conciencia, que se puede definir como la percepción de uno mismo como individuo, con percepción de vida propia y el control de las propias acciones. A medida que la edad avanza, el cerebro y nuestro sistema nervioso necesitan algo más de tiempo para realizar algunas de estas funciones. De entre ellos, los sentidos más funcionales, como la vista y el oído, son los que más acusan el avance de la edad. Pero hay otras funciones que también se ven claramente afectadas. No tenemos los mismos actos reflejos en situaciones de peligro o de atención. Nos cuesta aprender cosas nuevas. Aunque no hay que desmoralizarte ante esa pérdida de agilidad mental, ya que la experiencia vital también nos permite reaccionar de manera diferente a estímulos externos y adoptar decisiones más rápidas y seguras de lo que haría una persona menos experimentada y más joven. Una de las maneras de mantener nuestro cerebro más joven a medida que avanza el tiempo es exigiéndole rendimiento. Conservar la agilidad mental hace mucho bien a nivel personal y de autoestima. Podemos practicar durante nuestra vida un entrenamiento cerebral realizando actividades creativas que favorezcan la actividad mental. Leer, pintar, resolver pasatiempos, asistir a cursos de diversos tipos de formación, hacer presentaciones en público, tocar un instrumento musical, calcular. Todas estas actividades, el gimnasio de nuestro cerebro, ayudarán a mantener a nuestro cerebro ejercitado y más joven, receptivo y con ganas de seguir evolucionando a diario. Aparte de necesitar las correctas dosis de macro y micronutrientes, nuestras células nerviosas necesitan sobre todo energía, agua y descanso. Más allá de los alimentos en la dieta, hay que pensar en vivir con el menor estrés posible y descansar
durante las horas necesarias. Nuestro cerebro, al estar formado en su mayor parte por moléculas de grasa, es muy propenso al estrés oxidativo. Este estrés oxidativo se vería acentuado por decisiones incorrectas en nuestra alimentación, como la inclusión de grasas de baja calidad, ácidos grasos saturados procesados o de origen animal. Para mantener sus ácidos grasos lejos de la oxidación, nuestro cerebro necesita altas dosis de antioxidantes, como son las vitaminas A y E y otras sustancias vegetales secundarias, fitonutrientes, captadores de radicales libres. La mejor manera de obtener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos y fitonutrientes, y en la proporción necesaria, es a través del consumo de gran cantidad de fruta y verdura fresca variada, semillas, frutos secos, algas, brotes, germinados, en definitiva, a través de alimentos fisiológicos integrales sin refinar ni procesar. Este tipo de alimentación también nos va a permitir tener un suministro sostenido de glucosa natural y saludable, algo primordial, ya que las células nerviosas necesitan quemar glucosa para crear energía. El selenio es un oligoelemento que no debe faltar en nuestra dieta. Entre otras funciones, contribuye a la nutrición del sistema nervioso y destruye los radicales libres formados durante el metabolismo de los lípidos. En el reino vegetal, el selenio se encuentra sobre todo en los cereales, pseudocereales, también en el ajo, los piñones, los frutos secos, sobre todo en las nueces de Brasil, las nueces, las almendras y en menor proporción en pistachos, anacardos, en las semillas de calabaza, de hinojo, en muchas verduras, en especial las hojas de ortiga, los pepinos, los ajos, los espárragos, las lechugas, las espinacas, los tomates, las coliflores, o en frutas como las ciruelas, las uvas, los melones, las peras y también en la levadura nutricional, el germen de trigo y el trigo sarraceno. Con la edad también disminuye el riesgo sanguíneo de todos nuestros órganos vitales y el cerebro acusa estas circunstancias de manera especial. Sabemos que podemos combatir este problema con la práctica de ejercicio diario, pero es de gran importancia el consumo de líquidos y mantener siempre una correcta hidratación. Se recomienda beber al menos 2 litros de agua al día o bien 30 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal. El aporte del complejo de la vitamina B vuelve a ser aquí de vital importancia para el bienestar del cerebro y de los estados de ánimo.